Vamos a prepararnos para recibir el mensaje. Hoy tenía yo una cosa en la mente, tenía dos temas para tratar. Quería seguir con el tema que llevamos ya varias semanas, el propósito de Dios para la Iglesia contemporánea. Pero debido a las fechas que estamos y a las celebraciones que estamos, voy a hablar de la Semana Santa. Y el título es La idolatría de la Semana Santa. En la Biblia, la idolatría no solamente es inclinarse ante una imagen, es dar a algo o a alguien el lugar que solo le corresponde a Dios. En Éxodo, capítulo 20, por favor, ocupar vuestro lugar y dejar de hablar. En Éxodo, capítulo 20, versículo 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Son palabras de Dios para su iglesia actual, porque la Biblia no es vieja ni es moderna, es eterna. Y por eso lo que está escrito en la Biblia es de aplicación para todo tiempo. Y Dios nos dice hoy: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, todo aquello que ocupe el primer lugar en el corazón es idolatría. Ahora, hoy me voy a centrar en el seguimiento y la adoración de imágenes. En la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 21, Juan nos advierte, dice de una forma cariñosa, pastoral: hijitos, guardaos de los ídolos. Hay palabras en la Biblia que parecen pequeñas, cortitas, pero encierran una urgencia eterna. Nos encontramos ante una realidad muy presente en nuestros días, especialmente en tiempos de celebraciones religiosas como es la Semana Santa. El apóstol Juan ya era anciano. Después de escribir sobre el amor, la fe y la vida eterna, termina su carta con una frase breve pero directa y sin rodeos: hijitos, guardaos, protegeos de los ídolos. Es como si dijera: después de todo lo que os he enseñado, cuidado con esto, porque esto lo arruina todo. Cuando ponemos algo en primer lugar por delante de Dios, estamos arruinando nuestra vida. Y no solamente la vida espiritual, sino nuestra vida física, nuestra vida común. Las cosas no nos van a salir bien. Y es interesante que esta advertencia sigue siendo necesaria y de aplicación hoy, especialmente en los tiempos de celebraciones, de tantas celebraciones que el mundo hace, disfrazadas de devoción, pero que no hay presencia de Dios por ningún lado. Porque vivimos días donde lo religioso abunda, las liturgias, lo religioso abunda, pero donde lo bíblico escasea. Donde hay mucha emoción, la gente llora, no tenemos más que mirar televisión, cómo la gente llora ante una imagen. La gente siente emoción, pero no siempre hay una verdadera conversión. Donde hay imágenes, sí, pero no siempre hay presencia de Dios, o casi nunca, yo diría nunca, hay presencia de Dios. Nadie habla de Dios. Habla de las imágenes, del escultor que la hizo, ensalzan a aquel que hizo la imagen, pero ¿dónde está Cristo ahí? Lo que debería ser un tiempo, digamos, de reflexión sobre la obra redentora de Cristo, se ha convertido en muchos casos en una manifestación externa, cargada de tradición, pero vacía de verdad espiritual, vacía de Cristo. La pregunta que debemos hacernos no ¿es bonita la tradición? La pregunta debe ser: ¿le agrada esto a Dios? ¿Lo que hacemos le agrada a Dios con estas celebraciones? Porque no todo lo religioso es santo y no todo lo emocional es espiritual. Dios prohíbe la idolatría. No es una advertencia, no es una sugerencia, no es una opción, es una prohibición. Dios lo prohíbe. En Éxodo capítulo 20 leemos los versículos 4 y 5.
Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te harás imágenes, está diciendo, una orden, ni nada que se le parezca. No te inclinarás a ellas. Podemos ver cómo las personas se arrodillan ante las tallas de madera. Y tampoco dice, ni las honrarás. El problema no es nuevo. El corazón humano tiende siempre a la idolatría. Desde el principio, el ser humano ha querido ver para creer. Y por eso necesita ver algo, para postrarse ante ese algo, aunque sea falso. Eso lo vimos en el Antiguo Testamento, cuando Moisés bajaba de recibir las tablas de la ley. Estuvo un tiempo, tardaba, y el pueblo se puso nervioso. Y reclamaron a Aarón que les hiciera un Dios visible. Hicieron un becerro de oro. Pero a todos aquellos que hicieron ese becerro de oro, se los tragó la tierra, porque era idolatría. Y Dios abomina, aborrece la idolatría. Le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros y que los veamos. Eso está en el capítulo 32 de Éxodo. No querían dejar de creer, querían creer, pero querían creer en un Dios a su medida. Querían creer en un Dios manipulable, en un Dios que no es un Dios real, es un Dios con minúscula. Querían adoptar o ser adoptados por un Dios no real, no auténtico. Y eso sigue pasando hoy, lamentablemente. El ser humano quiere un Dios menor, con minúscula, visible, manipulable, cercano a nuestros sentidos, que no confronte el pecado, que no nos acuse, un Dios que nos permita pecar, en definitiva. Un Dios a nuestra medida. Y por eso se fabrican sustitutos. La idolatría no es solo arrodillarse ante una estatua, es querer un Dios que no sea el Dios verdadero. La palabra de Dios no deja lugar a duda, ni a interpretaciones humanas. La idolatría no es agradable a Dios, es más, es abominación para Dios. Dios prohíbe no solo adorar ídolos, sino hacer imágenes para rendirles culto. La idolatría no comienza cuando alguien dice, esto es de Dios, o lo hago en el nombre de Dios. Comienza cuando el corazón sustituye a Dios por algo visible. En muchas ocasiones y en muchas celebraciones de Semana Santa vemos imágenes talladas, procesiones, personas inclinándose ante figuras, devoción y adoración dirigida a objetos. Y aunque muchos dicen, no adoramos la imagen, sino lo que representa. Pero hermanos, la Biblia no hace esa distinción. Buscádmela a ver si me la encontráis. La Biblia no dice nada de eso, no hace distinción. Dios no acepta intermediarios hechos por manos humanas. En Isaías, capítulo 42, verso 8, porque sabemos que la idolatría, o debemos saber que la idolatría desvía la gloria de Dios hacia las imágenes.
Y por eso en Isaías 42, verso 8, Dios dice: yo soy Dios, este es mi nombre, y a otro nombre no daré mi gloria. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados por manos de hombre. La idolatría religiosa es la idolatría más peligrosa, porque el pecado evidente es fácil de identificar, pero el pecado disfrazado de devoción es muy difícil de identificar. En la Semana Santa muchos no sienten que están pecando. Al contrario, sienten que están honrando a Dios. Pero la sinceridad no convierte el error, la mentira, en verdad. Por mucho que tú lo sientas, que tú seas sincero con lo que haces, no va a convertir una mentira en verdad. Puedes estar muy emocionado, pero completamente equivocado. Puedes llorar delante de una imagen y no haber llorado nunca por tu pecado. Puedes seguir una procesión y nunca haber seguido a Cristo de verdad. Cristo murió en la cruz, pero hay muchos hoy lloran más delante de una imagen que delante de Dios. Se emocionan más con una procesión que con la presencia del Espíritu Santo. Se conmueven más con una escultura tallada que con la palabra de Dios, que es viva y es eficaz y transforma las vidas. Esto, hermanos, es muy serio, porque la idolatría no siempre parece rebeldía, a veces parece devoción, pero es una devoción equivocada. El verdadero Cristo no está en ninguna imagen. En Juan capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario, es una necesidad que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores verdaderos, no en imágenes, no en rituales externos, liturgias, no en tradiciones de nuestros antepasados, sino en una relación viva, real, actual y transformadora. Dios no se impresiona con procesiones largas, ni con que la gente vaya descalza o soportando el peso enorme de las imágenes que acaban exhaustos. No se conmueve con eso. Dios se agrada cuando le rendimos el corazón. Dios no se conmueve por saetas. ¿Sabes lo que es una saeta? Un canto religioso a las imágenes. Dios no le conmueven las saetas, sino el arrepentimiento verdadero. Cristo no está en una talla de madera. Cristo no habita en una figura procesional. Cristo resucitó y está vivo. Dios no acepta representaciones humanas. Hay veces que se representa la crucifixión con seres humanos. Dios no acepta eso. El mandamiento es claro. No te harás imagen. No lo hagas para rendirle culto. ¿Por qué? Porque toda imagen limita a Dios. Dios es infinito y en cambio una imagen es finita. Dios es espíritu y una imagen es material, es materia. Dios es gloria viva y una imagen es una obra muerta. Cuando el hombre hace una imagen,
no se está acercando a Dios, está rebajando a Dios, quitándole el poder a Dios. En Isaías capítulo 44 podemos leer la insensatez de la idolatría. A partir del verso 14 dice: corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios, una estatua, una obra, y la adora. Fabrica un ídolo él mismo y se arrodilla delante de él. ¿Veis lo necio? La insensatez de la idolatría. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come pan, come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, le adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Tremenda insensatez. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento, no se da cuenta para decir: parte de esto que quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí, haré del resto de él una abominación, algo que Dios aborrece. Me postraré luego delante de un tronco de árbol. Y luego el salmista en el Salmo 115 afirma lo siguiente, a partir del verso 4, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. ¿Habéis visto alguna vez a una imagen hablar? Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Ya les puedes pedir lo que quieras. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Tienen que llevarlos a cuestas para que moverlos. Ellos no andan por sí solos. No hablan con su garganta. Y escuchad bien lo que dice el versículo 8. Semejantes a ellos son aquellos que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Yo creo que la palabra de Dios es bien clara, bien clarita para saber lo que tenemos que hacer. La Semana Santa bíblica no consiste en sacar imágenes a la calle, sino en recordar el sacrificio de Cristo y hacerlo con un corazón arrepentido. El peligro es sustituir una relación viva con Cristo por una religión visual, por una imagen visible. La tradición no puede reemplazar la verdad. En Marcos capítulo 7, verso 13, dice que invalidaban la palabra de Dios, invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición. Yo recuerdo que nuestro pastor José Párraga hacía aquí un arreglo a su manera y decía: se invalida la palabra de Dios, se pone en una silla de ruedas la palabra de Dios cuando usamos la tradición. Muchos dicen: esto es cultura, esto es herencia, esto es tradición. Pero tenemos un peligro grande, que es sustituir la tradición por Cristo.
Aquí está el punto clave, el punto más delicado del tema. La Semana Santa debería ser una exaltación de Cristo. Pero en muchos casos Cristo queda en segundo plano, o en tercero, o en cuarto. Se exalta el paso. Qué bonito, qué vestido, qué bonita imagen. Se exalta al autor que ha creado esa imagen. La estética, la tradición. Pero hermanos, ¿dónde está Cristo ahí? ¿Se está ensalzando a Cristo? Porque una cosa es recordar la cruz y otra es lo que Jesús dijo, tenéis que llevar mi cruz. Una cosa es ver una representación del sacrificio de Cristo y otra es haber sido transformado por ese sacrificio. Si una práctica, escuchar bien, si una práctica contradice la palabra de Dios, por muy antigua que sea, no viene de Dios y por tanto debemos dejarla a un lado, debemos rechazarla. Hay un llamado de Dios, hermanos, y es al arrepentimiento y a la pureza. En Ezequiel capítulo 14, verso 6, le dice Dios a Ezequiel que le hable al pueblo y le diga, así dice el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, dejad vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Convertíos y apartaos de vuestros ídolos. Dios no solo enseña el problema, Él tiene misericordia, Dios también ofrece la solución. La solución es arrepentimiento de obras muertas. Todo esto son obras muertas que no sirven para nada. El Señor no busca personas que carguen con imágenes a cuestas, sino corazones rendidos a Él y a su palabra. No busca procesiones, busca transformación. Quizá alguien diga, pero yo lo hago con buena intención. Todo el mundo lo hace, hay mucha gente que sigue. Y no dudamos de eso, que se haga con buena intención. Yo no lo dudo que lo hagan con buena intención. Pero la pregunta no es si eres sincero. La pregunta es, ¿lo que haces es bíblico? ¿Lo que haces Dios lo aprueba? Esas son las preguntas que deberíamos hacernos. Porque en el día final no seremos juzgados por nuestras intenciones, sino por la verdad de Dios. Es como alguien que guarda la foto de un ser querido, la besa, la abraza, pero nunca tiene una relación real con esa persona. ¿Para qué sirve? Eso es exactamente lo que ocurre con la idolatría. Se honra la representación, pero se ignora al Dios verdadero, al que intentan representar. Imagínate también a un hombre que recibe cartas de su esposa, está trabajando en el extranjero y su esposa le escribe. Pero en lugar de leerlas, las enmarca, las besa, las adora, pero nunca las responde, nunca le contesta. Eso no es amor. Eso es una distorsión del amor. La Biblia son cartas de Dios. ¿Le respondemos a Dios? ¿O hacemos lo que hace este hombre? Que le pone un marco a las cartas que le envía a su esposa, pero no le responde. Dios nos está mandando cartas continuamente a través de su palabra. ¿Les respondemos o las ignoramos? Cristo es la persona viva, pero muchos se quedan con lo externo y nunca se acercan a Él de verdad. Hay una enseñanza y una aplicación personal que debemos hacer cada uno, individualmente. Primero es examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿estoy adorando a Dios
o estoy adorando a una idea de Dios? ¿Mi fe está basada en la palabra o en tradiciones humanas? ¿Busco a Cristo vivo o me conformo con símbolos e imágenes? Porque la idolatría no siempre está fuera, a veces está dentro del corazón. La Semana Santa debería llevarnos a lo que ocurrió en la cruz, no a una cruz de madera, sino a lo que Cristo hizo en ella por nosotros. Debería llevarnos al arrepentimiento, no al espectáculo. Debería llevarnos a Cristo vivo, no a imágenes muertas. La idolatría en la Semana Santa no solo es un problema de imágenes, es un problema del corazón, de lo que priorizamos en nuestro corazón. Es cambiar lo vivo por lo muerto. La idolatría cambia lo que está vivo, que es Cristo, por algo que está muerto, una imagen. Es cambiar lo eterno por lo temporal. Es cambiar la verdad por la tradición. Hoy el Señor sigue diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Guárdate de todo aquello que ocupe el lugar de Dios. Cuídate de no poner nada por delante de Dios. Guárdate de una religión sin Cristo. Guárdate de una emoción sin arrepentimiento. Y vuélvete a lo esencial, a Cristo resucitado, vivo, a la cruz verdadera, a lo que ocurrió en la cruz, al arrepentimiento sincero y a la fe genuina. Existe también otro tipo de idolatría que suele inundar el corazón humano. Leemos y la tenemos en Colosenses capítulo 3, versículo 5, donde Pablo nos exhorta: haced, mandamiento, morir, o sea, matar, lo terrenal en vosotros. La fornicación, habla de los pecados sexuales, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos de nuestra vieja naturaleza. Y luego dice, y la avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría, hermanos. Aquí tenemos que la idolatría también puede ser invisible. El dinero. Amamos más el dinero que a Dios, cuando Dios es aquel que nos provee el dinero. Amamos el poder, la autoridad, que la gente nos obedezca, que nos respete, sin nosotros respetar a Dios. También puede ser una persona. Idolatrar a una persona es peligroso, aunque sea tu esposo, tus hijos. Hay madres que idolatran a sus hijos y esos hijos corren peligro porque están ocupando el lugar que no les corresponde, que es el lugar de Dios, que es lo primero, y después están tus hijos. Si tú pones a Dios en primer lugar, estás bendiciendo a tus hijos, estás trayéndole bendición a tus hijos. El éxito. Y también uno mismo. Egolatría se llama. Ponernos a nosotros en el trono. Ponernos a nosotros por delante de todo. A eso se llama egolatría, el ego por delante. Cuando algo controla tu vida, escucha bien, tus decisiones, tu afecto, ya está ocupando el lugar de Dios. Y eso es idolatría. La idolatría es grave porque le roba la gloria que le pertenece a Dios. Es grave porque distorsiona la verdad. Es grave porque aleja el corazón de nuestro Creador. Y es grave no solo por ser un error, porque es una sustitución espiritual. La idolatría produce ceguera espiritual, alejamiento de Dios,
y un vacío interior. Ahora está la gente mundana, la gente que sigue las procesiones, la Semana Santa, idolatrando imágenes, dándole al tambor 18 horas seguidas, 4 días a la semana seguidos, pero sin verdadero amor a Dios. Lo hacen por rutina. Por eso mañana, cuando todo haya acabado, se van a sentir vacíos, porque se ha terminado lo que les ilusionaba, les emocionaba, pero no había un arrepentimiento, no hay un arrepentimiento real. Nosotros vamos a seguir igual, ¿verdad? Supongo, porque se hayan terminado. Yo doy gracias porque se han terminado ya los tambores, porque mira qué pasamos, estamos en el mismo centro, donde allí se acumulan todos los tambores de mula. Y hoy queda también, creo. Pero mañana, ¿qué? A guardar el tambor hasta el año que viene. Ya se ha terminado la emoción, ya no hay emoción. En cambio, el que sigue a Cristo de verdad, el que se emociona con la presencia de Dios y con la presencia del Espíritu Santo, mañana va a seguir igual, ¿verdad? Si es para el Señor, dale con más fuerza. Nada creado puede llenar el lugar del Creador. Y a veces adoramos lo que Dios ha creado y no adoramos al Creador. La solución no es solamente quitar los ídolos, es llenar el corazón de Cristo, llenarnos de Cristo, llenarnos de su palabra, vivir de su palabra, obedecer su palabra. Porque cuando Cristo ocupa el primer lugar, todo lo demás se pone en orden. El corazón encuentra paz, encuentra descanso. La adoración se vuelve verdadera y no una obligación. Y quiero terminar este mensaje con unas palabras de Josué. Se encuentran en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Dice, y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis. Son palabras para hoy, para nosotros. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero aquí hay unas palabras que siguen resonando a lo largo de los siglos. Estas palabras que dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi familia le van a servir al Señor. Vosotros haced lo que queráis, pero yo y mi familia, mi casa, mi hogar, va a servir al Señor. Hoy el Señor te está diciendo, escoge hoy a quién vais a servir a partir de hoy. ¿A las tradiciones o a la verdad? ¿A las imágenes o a un Cristo vivo? La idolatría no es un problema del pasado, es un peligro presente hoy. Y como hemos estudiado, no se trata solo de imágenes, se trata del corazón. Por eso debes preguntarte, ¿qué ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Qué me quita el tiempo, la pasión y la dependencia de Dios? Porque aquello que no puedes dejar ya es un ídolo. Cualquier cosa que no puedas abandonar por el Señor ya se está creando un ídolo, algo que estás poniendo por delante de Él. Nuestra fe no puede estar basada en una religión o en una tradición que nos viene quizá de nuestros antepasados, sino una relación viva, real, auténtica con Jesucristo. Por eso debemos pedirle al Señor en oración que nos libre de todo tipo de idolatría,
no solo la idolatría visible, sino la que está escondida en el corazón. Que nos enseñe a adorarle a Él como Él quiere, no como nosotros queramos, sino como Él quiere que le adoremos, y es en espíritu y en verdad. Y que quite de nosotros toda tradición y que la sustituya por una relación viva, real, auténtica con Él. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga.